Y si la reunión más decisiva de este siglo no fue en París, Londres, Berlín ni Washington, sino en el corazón de África Occidental, concretamente en Ouagadougou, la bulliciosa capital de Burkina Faso, y casi nadie en el resto del mundo lo notó? Imagina la escena. Bajo un sol abrasador, en una sala adornada con tejidos tradicionales y símbolos de resistencia, la ministra de Defensa de Liberia, país con una historia profundamente vinculada a los Estados Unidos, se encuentra cara a cara con el capitán Ibrahim Traoré, el joven y carismático líder de la Alianza de Estados del Sahel, AES. No fue un simple punto en la agenda diplomática africana, sino la chispa de algo mucho más profundo, una señal de un posible giro histórico que podría transformar el destino de todo un continente. Liberia, reconocida como la república más antigua de África, durante más de un siglo, el aliado más fiel de los Estados Unidos en suelo africano, decidió dar un paso audaz. Reunirse con los arquitectos de una nueva África que quiere dejar atrás las tutelas extranjeras y las cadenas de la dependencia. Antes, Monrovia, la capital liberiana, era prácticamente un símbolo viviente de la influencia americana. Su bandera, su economía, sus instituciones y hasta su moneda reflejaban esa relación desigual y, a menudo, asfixiante. Por primera vez en la historia moderna del continente, Liberia busca una identidad propia, al lado de quienes desafían el viejo orden y apuestan por la soberanía africana, por una voz propia en la escena global. Esta reunión provoca una pregunta central, que cientos de millones de africanos y millones más en la diáspora se hacen en voz baja y cada vez más alta. ¿Puede África, de una vez por todas, decidir su propio destino, sin depender de las grandes potencias? ¿Es este el comienzo de una era en la que los recursos, el desarrollo y las decisiones cruciales permanecerán en el continente, en vez de fugarse, año tras año, hacia el extranjero? Lo que está en juego es inmenso. Si África sigue atrapada en el ciclo de dependencia, perderá mucho más que riquezas materiales. Perderá la autonomía, la dignidad y la oportunidad de que sus pueblos diseñen su propio futuro. Cada vez que una nación africana negocia desde la debilidad, pierde décadas de desarrollo y oportunidades para su gente, mientras el mundo sigue enriqueciéndose a costa de sus recursos. Por ejemplo, basta recordar el caso de la República Democrática del Congo, donde la extracción del coltán y el cobalto, esenciales para la tecnología global, ha beneficiado principalmente a empresas extranjeras, dejando a la población local en la pobreza y el conflicto. Pero si el encuentro en Ouagadougou marca el inicio de una revolución silenciosa, todo puede cambiar. Podría ser el momento en que África deja de pedir permiso y comienza a liderar su historia en sus propios términos. Es exactamente lo que sucedió en Asia Oriental durante la segunda mitad del siglo XX, cuando países como Corea del Sur y Taiwán apostaron por la industrialización dirigida localmente y lograron transformar sociedades empobrecidas en potencias tecnológicas. ¿Podría África, con su juventud vibrante y recursos inigualables, tomar un camino similar? Para comprender por qué este encuentro puede ser un hito, hay que mirar primero la historia de Liberia y el patrón de dependencia que ha marcado a tantas naciones africanas. La historia de Liberia es mucho más que una simple anécdota colonial. Es un resumen de los dilemas, las promesas y las traiciones de la independencia africana. Para entender el peso de este giro, primero hay que saber cómo nació y a quién ha servido realmente el experimento liberiano. Liberia, la primera república independiente de África. Pero, ¿de verdad fue libre? En el siglo XIX, Liberia nació como un experimento impulsado desde los Estados Unidos. Fue diseñada con la imagen de Washington. Sus instituciones, su moneda y hasta su bandera recuerdan a la potencia norteamericana. La capital, Monrovia, lleva el nombre de James Monroe, presidente de los Estados Unidos. La Constitución liberiana fue modelada casi letra por letra a partir de la Constitución estadounidense. El dólar estadounidense fue durante mucho tiempo la moneda corriente. Incluso la estructura institucional, con su Senado, su Corte Suprema y sus símbolos patrios, reflejaba el deseo de replicar la democracia americana en suelo africano.
Aunque proclamó su independencia en el año 1847, Liberia estuvo atada durante más de 100 años a los intereses de otras naciones. Grandes compañías extranjeras, como la Firestone Tire and Rubber Company, dominaron sectores claves, impusieron reglas y drenaron su riqueza. La Firestone, por ejemplo, arrendó 1 millón de acres de tierra, una extensión del tamaño de algunos países europeos, para plantar caucho destinado casi exclusivamente a la exportación. El país es rico en recursos: caucho, hierro, madera, oro, diamantes y bauxita. Sin embargo, generación tras generación, estos tesoros partieron hacia el extranjero. La mayoría de los liberianos vivía en pobreza extrema, mientras la riqueza de su tierra beneficiaba a unos pocos, casi siempre fuera de sus fronteras. En la década de 1980, mientras los precios del caucho y el hierro subían en los mercados globales, el ingreso per cápita en Liberia apenas superaba el umbral de la pobreza. No fue un caso aislado. Este modelo de independencia aparente, pero sometida por la economía, se repitió en decenas de países africanos tras la colonización. Un ejemplo claro es Nigeria, el productor más grande de petróleo del continente. A pesar de décadas de exportaciones masivas, vastas regiones del delta del Níger siguen sin acceso a agua potable y electricidad, mientras la contaminación y la corrupción han devastado comunidades enteras. De igual manera, Ghana, Costa de Marfil y Sierra Leona han visto cómo el oro y los diamantes enriquecen cuentas en bancos europeos, mientras la población local enfrenta desempleo y falta de servicios básicos. El riesgo de perpetuar este círculo es inmenso. Si la riqueza africana sigue escapando, millones de ciudadanos seguirán atrapados en la miseria y la exclusión. Liberia, que debía ser símbolo de libertad y esperanza, se convirtió en el emblema de una promesa rota. La autonomía política sin soberanía económica no basta. Puedes tener bandera y himno, pero si tus leyes y tu economía se dictan desde fuera, la libertad es una ilusión. Pero algo empezó a cambiar. En el corazón del Sahel surgió una chispa. La Alianza de Estados del Sahel, la AES, se atrevió a desafiar el viejo modelo y a imaginar un futuro distinto. En el año 2023, mientras el mundo distraído miraba hacia otro lado, Burkina Faso, Malí y Níger sacudieron el tablero. Juntos, crearon la Alianza de Estados del Sahel y expulsaron a quienes siempre dictaron sus reglas. No se trató de una simple ruptura diplomática. Cortaron lazos con antiguas potencias y, por primera vez, reclamaron el control de sus riquezas. Las normas cambiaron de raíz. Ahora, cualquier acuerdo minero, del oro al uranio, exige que al menos 40% de la propiedad sea africana. Las exportaciones ya no pasan por manos occidentales. Cada contrato se negocia de manera directa, sin intermediarios. Así, lo que antes salía casi gratis, hoy fortalece los presupuestos nacionales y alimenta sus economías. Es un cambio tan radical como el que vivió Noruega cuando nacionalizó su industria petrolera en la década de 1970, asegurando que los ingresos del petróleo se quedaran en el país y se reinvirtieran en bienestar social. En apenas 2 años, los efectos han sido contundentes. Se han puesto en marcha decenas de zonas agrícolas gestionadas por comunidades locales. Ingenieros e ingenieras egresados de universidades africanas lideran desarrollos que antes dependían de expertos extranjeros. Y lo más notable, miles de millones de dólares, ahora generados localmente, se reinvierten en infraestructuras, escuelas y hospitales. Por ejemplo, el hospital de Gao en Mali ha duplicado su capacidad en menos de 1 año gracias a fondos nacionales, y la Universidad de Ouagadougou ha lanzado programas de ingeniería financiados por los propios recursos del país. Esta ola de cambio cruza fronteras. Liberia, país históricamente atado al dictado externo, observa el fenómeno y toma una decisión audaz. En lugar de buscar la mediación occidental, plantea megaproyectos de carreteras y puertos junto a socios africanos. Su acercamiento a la AES no es solo diplomático, es una declaración de independencia y de confianza en la fuerza continental. Por ejemplo, el proyecto del Corredor Transaheliano,
una red de carreteras que conectará Monrovia con Bamako y Niamey. Busca facilitar el comercio intraafricano, reducir costos logísticos y crear cientos de miles de empleos directos e indirectos. Pero lo más revolucionario ocurre fuera de los despachos. La juventud africana, tanto en el continente como en la diáspora, convierte la doctrina Sahel en tendencia viral. Los debates digitales saltan a las calles y a las aulas. Cientos de grupos se organizan, convencidos de que el futuro africano debe escribirse sin tutelas, y financian directamente proyectos productivos y tecnológicos. En Sudáfrica, un colectivo de jóvenes ingenieros ha desarrollado drones agrícolas financiados con microcréditos de la diáspora. En Senegal, estudiantes crearon una plataforma de crowdfunding para construir pozos de agua en comunidades rurales. Sin embargo, el riesgo es tan grande como la ambición. Los países que desafían la dependencia enfrentan sanciones, presiones financieras y divisiones internas. En Mali, el cierre temporal de cuentas internacionales provocó un shock inmediato, pero también despertó un movimiento de apoyo local y regional. En Burkina Faso, intentos de sabotaje económico han sido contrarrestados por la creación de bancos cooperativos y la digitalización de pagos internos. Pero la posibilidad de romper el ciclo de pobreza, construir verdadera autonomía y forjar riqueza propia resulta más fuerte que el miedo. El conflicto está abierto, pasado contra futuro. Cada paso adelante significa una apuesta valiente, mientras la pregunta inevitable se instala en toda África. ¿Qué consecuencias tendrá esta revolución para el continente y para el mundo? ¿Será África capaz de sostener el impulso o caerá en los errores del pasado, como ocurrió tras las independencias de los años 60? Liberia se prepara para una reunión histórica en Ouagadougou, convencida de que el destino africano puede y debe decidirse en casa. La reacción internacional no tarda en llegar. Los medios occidentales titulan sobre el giro inesperado de África. Analistas en Nueva York y Bruselas discuten si esta ola de soberanía es sostenible o solo una moda pasajera. Pero en Lagos, Dakar y Nairobi, la conversación es otra. Si un país pequeño puede transformar la esperanza en hechos concretos, ¿qué podría impedir que todo un continente haga lo mismo? El ejemplo de la Alianza del Sahel no tardó en encender una mecha que atravesó fronteras. De Dakar a Nairobi, universidades organizaron foros nocturnos. En redes sociales, la diáspora africana en Europa y América impulsó debates encendidos sobre soberanía, banca cooperativa y producción local. El arte se volvió grito y propuesta a la vez. Murales, canciones y cortometrajes celebraron la independencia económica y la dignidad. Hashtags como África despierta o Nuestro futuro, nuestra voz iluminaron millones de pantallas, convocando a la acción colectiva. La juventud africana, harta de esperar, rompió la inercia. Jóvenes ingenieros, agricultores y creativos canalizaron cada recurso disponible hacia startups tecnológicas, proyectos agrícolas y plataformas digitales, sin pedir permiso ni depender de intermediarios externos. En un café de Abiyán, un grupo de estudiantes creó el primer fondo común para energías limpias, financiado con cuotas mensuales equivalentes al precio de un café. En Lagos, una cooperativa de mujeres fundó un banco comunitario que rechazó préstamos extranjeros y priorizó iniciativas locales. Lo que une estos movimientos es un realismo generacional nuevo. Ya no aceptan que África deba pedir ayuda o esperar autorización. Ahora creen, con firmeza, que el continente puede y debe definir su destino con sus propios medios y talentos. El movimiento se hizo viral. Festivales de unidad africana reunieron a miles para celebrar la innovación local. Surgieron campañas de autofinanciamiento para infraestructuras, y cada nuevo logro reforzó la creencia de que sí es posible romper el ciclo de dependencia. Por ejemplo, en Ghana, la campaña Puentes para el Futuro recaudó fondos para construir puentes en zonas rurales, conectando comunidades que durante décadas habían estado aisladas. En Etiopía, la iniciativa Semillas de Esperanza permitió que agricultores compraran semillas de alta calidad directamente de productores africanos, reduciendo la dependencia de importaciones caras.
Pero la apuesta es inmensa. África tiene, por primera vez en generaciones, la oportunidad real de ocupar un lugar central en la economía y la cultura global. O puede perder otra generación, si el impulso se apaga y la resignación vuelve a imponerse. El reto es colosal, pero el cambio de mentalidad ya se siente. El valor propio y la acción colectiva comienzan a desplazar el miedo y la espera. Ahora, todas las miradas se dirigen a Ouagadougou, donde líderes y ciudadanos esperan una decisión histórica. ¿Logrará la alianza transformar este impulso en un cambio irreversible? ¿Será suficiente la voluntad política para desafiar siglos de dependencia y construir instituciones sólidas, o caerán en la corrupción y el divisionismo que han frenado a tantas otras iniciativas africanas? ¿Puede África realmente financiar su propio futuro, o esto es solo un idealismo viral? La respuesta está tomando forma en el Sahel, y por primera vez, los hechos superan los discursos. La experiencia reciente de la Alianza de Estados del Sahel demuestra que renegociar contratos y apostar por la inversión local no es una utopía. Está generando resultados tangibles en desarrollo y bienestar para la población. Por ejemplo, el programa de becas Talento Saheliano ha permitido que más de 5.000 jóvenes estudien carreras STEM en universidades africanas, con la condición de que trabajen al menos 5 años en sus países de origen tras graduarse. En vez de depender de préstamos extranjeros, estos países movilizan recursos de su diáspora, de la banca regional y de cooperativas comunitarias. Así, la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se reduce, y la independencia económica crece. El dinero africano, invertido en África, está impulsando una revolución silenciosa que ya no se puede ignorar. Un ejemplo de esto es el Fondo Panafricano de Infraestructura, que en menos de un año logró financiar la construcción de 300 kilómetros de ferrocarril en Burkina Faso, sin recurrir a capital extranjero. La clave es activar la liquidez africana en proyectos realmente estratégicos: infraestructura digital, centros de datos, manufactura local. Esta estrategia impacta la economía real, crea empleos, retiene talento y forja cadenas de valor que antes solo enriquecían a otros continentes. Ahora, los beneficios comienzan a quedarse en casa. Es el mismo modelo que transformó a Malasia, que en los años 90 apostó por la creación de su propia industria electrónica, logrando que hoy más del 60% de sus exportaciones sean productos manufacturados localmente. Pero el cambio más profundo es mental. La convicción de ser capaces, de imaginar un destino propio, vale tanto como cualquier reforma estructural. Solo así se rompe el ciclo de dependencia y se empieza a extraer riqueza sostenible de la tierra africana. Este cambio de mentalidad no ocurre de la noche a la mañana. Requiere educación, liderazgo y, sobre todo, ejemplos concretos que inspiren a las nuevas generaciones. Los proyectos impulsados por jóvenes y profesionales africanos prueban que la ayuda externa nunca trajo lo más urgente: sentido de propiedad, orgullo y propósito colectivo. Hoy, la juventud africana lidera empresas tecnológicas, cooperativas agrícolas y centros de innovación que ya transforman sus comunidades desde adentro. En Ruanda, por ejemplo, la empresa Zipline, fundada por jóvenes ingenieros, utiliza drones para entregar medicinas en zonas rurales, salvando vidas y mostrando al mundo de lo que África es capaz. El mayor riesgo para África no es intentar nuevas rutas, sino quedarse inmóvil y perpetuar la fuga de riqueza, talento y esperanza. El mayor beneficio es incalculable: recuperar el control sobre el propio destino y ganar el respeto, no solo de Occidente, sino del mundo entero. La historia está llena de ejemplos de regiones que lograron prosperar al tomar las riendas de su desarrollo, desde los tigres asiáticos hasta los países escandinavos tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué África no podría ser el próximo caso de éxito global? Entonces, ¿cuál es tu papel en este momento decisivo? ¿Eres un espectador o un protagonista de la transformación africana? Las decisiones que se toman hoy en Ouagadougou y en cientos de ciudades y pueblos africanos resonarán durante generaciones. Cada voto, cada inversión, cada proyecto comunitario
suma en el esfuerzo colectivo por una África soberana y próspera. En Ouagadougou, las decisiones de estos líderes africanos no solo desafían siglos de dependencia, sino que también envían una señal clara al resto del continente. El cambio ya está en marcha, y el mundo observa atento. Los observadores internacionales, desde Beijing hasta Moscú y desde Nueva Delhi hasta Brasilia, analizan cada movimiento, conscientes de que el despertar africano puede reconfigurar el equilibrio global de poder y recursos. La verdadera liberación comienza en la mente. ¿Estás listo para sumarte a la historia que África está escribiendo hoy? No fuimos solo testigos de una cumbre diplomática, sino del nacimiento de una conciencia colectiva poderosa. Por primera vez en décadas, líderes africanos han decidido cortar la dependencia y apostar por un camino propio. Es un destino pensado, financiado y construido por manos africanas, sin tutelas ajenas. Este es el momento para redefinir nuestro papel en el mundo. Unirse a este movimiento no es solo un gesto simbólico. Es una apuesta concreta por la dignidad, la autonomía y el derecho de decidir sobre nuestros recursos, nuestro futuro y nuestra narrativa. Ignorar este llamado es resignarse a esperar soluciones externas que nunca llegan, dejando el control en manos foráneas y renunciando a la oportunidad de forjar un mañana distinto. La juventud africana ya lidera la transformación, convirtiendo esperanza en acción y viralizando la soberanía como estrategia. Cada voz que se suma fortalece la red de quienes rechazan la resignación y transforman desafíos en oportunidades. ¿Te reconoces en esta generación dispuesta a romper ciclos y escribir una página inédita para el continente? El futuro de África se decide hoy, en la elección de cada persona. Tú tienes el poder de inspirar, de sumar manos y mentes, de apostar por la dignidad y la prosperidad propias. ¿Vas a ser espectador o protagonista de esta revolución silenciosa? Lo que inició como una reunión histórica es apenas el primer paso. El próximo capítulo depende de ti, de todos nosotros. La historia juzgará si África logró, en esta encrucijada, escribir por fin su propio destino. El tiempo de esperar ha terminado. Ahora, la acción está en tus manos.